Síganse cuidando mucho. Les enviamos un fuerte abrazo y la mejor de las vibras a quien ha pasado momentos difíciles por esta situación. Con profundo respeto y agradecimiento por confiarnos un relato tan sensible, compartimos la historia de Tere Rocha. Hola, espero que todos se encuentren bien. Voy a platicarles lo que sucedió y cambió para siempre mi vida. Cuando recién comenzó la pandemia de COVID, mi esposo enfermó. Estuve atendiéndolo en casa, bajo prescripción de varios médicos, incluso con la aplicación de sueros, oxígeno suplementario, pero no mejoraba. Como seguía empeorando, tuvimos que llevarlo al hospital, aunque en contra de su voluntad. Él no quería ir, pues escuchaba que la gente decía que en el hospital los estaban matando, algo que yo no creo. Quizá era para disuadir a los demás para que no acudieran ahí. Al menos en mi experiencia tuvimos un buen trato, y soy consciente de que mi esposo ya iba muy, pero muy mal. Era un lunes 11 de mayo de 2020. Lo recuerdo perfectamente, ya que justo había pasado el Día de las Madres. Y fue precisamente ese día que tuve que despedirme de mi esposo cuando ingresó al hospital. Estuvo ahí una semana, pero tristemente no recibíamos buenas noticias conforme pasaban los días. Una semana después, el 18 de mayo, recibí una llamada de una doctora para informarme que mi esposo pasó una mala noche y lo peor, que no me aseguraba su supervivencia, pues existía una enorme probabilidad de que falleciera. Con todo el dolor de mi corazón, oré a Dios, diciéndole que, si era su voluntad, se lo llevara, pero no quería que él siguiera sufriendo así. Él tenía muchas enfermedades y ese maldito virus terminó por aumentar sus padecimientos. No quería que él sufriera, yo lo amo, pero aún así, con todas mis fuerzas y el más grande dolor de mi corazón, se lo entregué a Dios. Una hora después, vuelven a llamar, notificándome que mi esposo acababa de fallecer y que necesitaban que acudiera a tramitar los documentos correspondientes y a recoger su cuerpo. En ese momento, mi mundo se vino abajo. Lloré desconsoladamente. Nunca en mi vida me había sentido así. Él era mi vida, mi compañero. Se fue y me dejó. Lloré y lloré y aún en la llamada le preguntaba al médico si de verdad era mi esposo. Yo quería que fuera un error, pero él me respondió con voz entrecortada que sí, confirmando su nombre. Él era todo para mí. Yo lo amo. Por un momento le rogué que me llevara con él, que no me quería quedar sola, que yo lo amaba y quería irme con él, que regresara por mí. Entró en ese momento mi hija de 6 años a la recámara y al mirarla, reaccioné. Entonces le dije que solo me diera fuerzas para poder salir adelante. Tomé los documentos para ir al hospital a recoger el cuerpo de mi esposo. Al irme, dejé a mis hijos al cuidado de una familiar. La más pequeña miraba a todos lados, me preguntaba por su papá. Yo tuve que decirle que se había ido al cielo, con Dios. Se le dibujó una cara de sorpresa, pero no lloró, a pesar de verme destrozada de dolor. Hice los trámites necesarios, y el momento más horrible de mi vida ha sido verlo a él, el amor de mi vida, en un féretro. Es algo que de verdad a nadie se lo deseo. Ha sido el dolor más grande que he tenido. Permanecí toda la noche en vela. Nos sucedieron cosas extrañas. Había unas hojas donde estaba su féretro. Comenzaron a moverse, pero no había corriente de aire, y coincidía que cuando yo le hablaba a él, se movían. Le preguntaba si era él, y movía las hojas. Parecía que me contestaba. Mi suegra me comenta que el día que falleció mi esposo, la vecina lo vio alrededor de las 2 de la mañana. Ella había salido al baño. Desde su ventana pueden verse las escaleras que suben hasta mi casa. Ella vio que mi fallecido esposo pasó y la subió, y sin saberlo, le dijo a su marido: ya dieron de alta al esposo de la señora Tere, pero qué ingratos, mira la hora en que lo dejaron salir, si ya es bien noche. Yo creo que el señor
No pudo ni avisarles y se tuvo que venir solo, porque llegó sin nadie que lo acompañara. Entonces se asomaron juntos, pero no lo vieron. Pensaron que ya estaba dentro de la casa. Ya se imaginarán la sorpresa de mi suegra, agregada a la profunda tristeza, cuando la vecina le contó esto, y tuvo que decirle que mi esposo no había llegado a casa, que había muerto. La vecina quedó helada del susto. Ese mismo día, cuando tuve que ir al hospital, y mi hija se quedó al cuidado de su tía, quien es mi prima, ella le preguntó que por qué lloraba, a lo que mi prima le respondió que porque su papá se había ido con Dios. Mi pequeña, sonriendo, le decía que no, que estaba en casa, sentado en la sala. Mi prima volteó, pero no vio a nadie, mientras mi hija sonriendo felizmente decía adiós hacia el sillón. Ella, desconcertada, le preguntaba el por qué hacía eso, a quién le decía adiós. Mi hija le respondió que era a su papá, a quien le decía adiós y que reía. Durante el sepelio, batallaron mucho en ingresarlo a su tumba. Yo no logro entender por qué. Ahí estaba sepultada su abuelita, por lo que no tendría que ser el tamaño un problema, ya que deben de ser de la misma medida. Pero su féretro parecía que se había agrandado, se veía enorme. No solo fue mi impresión, mis familiares también decían que se veía muy grande. Yo no podía asimilarlo, ya que lo había comprado del mismo tamaño que los demás. No era una caja especial. Los sepultureros y algunos familiares que ayudaron no podían acomodarlo. Eran 9 hombres y no podían con el ataúd. Después de todo eso, las cosas extrañas siguieron ocurriendo en casa. Nos aventaban las cosas, así como lo escuchan, y frente a nuestros ojos. Cuando me encontraba a solas, hablaba en voz alta a mi esposo. Le pedía que se fuera a descansar. Una noche, mi hija fue solita al baño, que solo está a unos 3 metros de mi recámara. Además, al ser un departamento, se escucha todo fácilmente. Escuché que salió del baño, caminó hacia la sala, pero de pronto no escuché sus pasos. Ella gritó muy fuerte y al voltear ya estaba encima de mí, llorando de forma incontenible y muy asustada. Era tal su llanto que no pudo decirme qué le pasaba. Yo quería salir a ver, pero ella estaba tan mal que no podía dejarla sola, y poco a poco se fue quedando dormida. Por la mañana, cuando despertó, me miró y comenzó nuevamente a llorar. Me contó que cuando salió al baño, miró a su papá en la sala. Ella caminó hacia él porque quería abrazarlo, pero él volteó con unos ojos rojos. Negó con la cabeza y, citando sus palabras, la miró muy feo. Fue entonces cuando gritó y lloró. Yo no sabía qué decirle, solo traté de convencerla de que tal vez ella lo imaginó, pero ella lloraba e insistía que no, que estaba segura y era cierto. Honestamente, mi hija no miente, es muy pequeña para eso. Siento que no tiene maldad. Los sucesos extraños no pararon. Las flores que coloqué para él las aventaron al mes exacto de su fallecimiento. Cierto día, encontré a mi hija en su cuarto riéndose sola. Parecía que jugaba con alguien. Yo me quedé desconcertado observándola. Cuando terminó, me miró y me dijo: «Mami, mi papi me hizo muchas cosquillas. Estoy cansada porque jugué mucho con mi papá». Yo estaba atónita. No supe qué decir. En otra ocasión, un sobrino, hijo de mi cuñada, le dijo que le comprara una coca a su tío, porque su tío quería. Los niños de la familia insisten en que lo han visto. Meses después, mi cuñado lloró cuando en su casa pusieron un árbol de Navidad. Su hija, de 3 años, parecía hablar con alguien, como si ese alguien se encontrara junto al árbol. Al prestarle atención, la niña dijo que su tío Fanquico había ido y le dijo que se portara bien, que le iba a comprar una muñeca y a su hermano un carrito. Cuando vi a la niña y me platicó con sus palabritas, no pude contener el llanto. No sé por qué está ocurriendo todo esto. Soy creyente. Llevé a un padre a que bendijera la casa.
No entiendo el porqué de tantas cosas tan extrañas. Si me atreví a escribir, fue porque en parte me siento sola. Mi familia radica en otra ciudad. Donde vivo solo se encuentra la familia de mi esposo. Tengo buena relación con todos, pero aún así me siento sola. En cada suceso sobrenatural, yo le hablo y le pido que se vaya a descansar. Le digo que estamos bien. Creo que él no está descansando en paz y por eso se manifiesta de esa manera. Espero no haberlos aburrido y muchas gracias por su atención.